Cuando comencé con la dinámica de elegir el tema a desarrollar en este trabajo, de manera inmediata vinieron a mi mente aquellos temas de los que amamos escuchar, aquellos temas que buscamos incesantemente en las páginas cristianas para que nos acompañen por la mañana. La gracia, el amor de Dios, la prosperidad que ha roto récord de búsquedas en estos últimos días, esos temas que todos queremos escuchar, que nos agrada que nos acompañen, pero por alguna razón mi atención se fue orientando hacia un tema menos fulgurante, menos interesante, menos alegre, menos popular y tal vez casi en peligro de extinción: la obediencia. Y cuando me dirigía hacia ese punto y comencé a realizar el estudio, me preguntaba si a alguien le interesaría escuchar un tema como este, un tema que se refiere a una sujeción a una voluntad ajena, al cumplimiento de normas, de determinaciones, de leyes, de principios que alguien más puso, alguien que no nos consultó de qué manera establecernos y tampoco le dimos la autorización para hacerlo. Eso, en términos del mundo, alguien diría que es una franca violación a todos los derechos ciudadanos y un atentado a la democracia. Pero a lo largo del estudio tuve la tranquilidad de saber que lo que pudiera platicar el día de hoy no iba dirigido al común de los ciudadanos, sino a ese selecto grupo de esforzados soldados del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor lugar para platicar de disciplina, de obediencia, de sujeción, de fortaleza, que con esa parte de la milicia celestial. Ya con esa confianza vinieron varias interrogantes a mi mente. La primera fue si obedecer es una necesidad o solamente es conveniente hacerlo. Y de manera inmediata vino la respuesta. Al pasar por Juan 14:23, encontré en propia voz de nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: el que me ama obedecerá mi palabra. Luego entonces, para amar al Señor, tenemos que obedecer, porque a contrario sensu de esta afirmación, el que no obedece su palabra no lo ama. Y si no lo amamos, tenemos un serio problema. Y ese serio problema se concretiza de manera muy rápida en la imposibilidad de cumplir con el gran mandamiento o con el primer mandamiento, según se quiera nombrar. Esa parte que se encuentra en Mateo 22:37 y que señala: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa parte sería imposible sin obediencia, porque ya dijimos que obedecer es amar al Señor y no hacerlo es no amarlo. Entonces, hasta ahí, casi con claridad meridiana, se veía como una necesidad, pero para rematar, encontré más adelante, en Hechos 5:32, lo siguiente: nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Caramba, hasta aquí no había ninguna duda de la necesidad y la importancia de obedecer. Caramba, una sorpresa interesante y complicada, porque la realidad es que obedecer no es sencillo. Tal vez sea más sencillo pensar que una forma de amar al Señor es inscribirnos en todos aquellos seminarios cristianos, ir a todos los retiros, tener nuestra camiseta que dice yo amo al Señor. Pero atento a lo que acabamos de comentar, atento a lo que está escrito en la Biblia, el amar al Señor implica obediencia. Y reitero, obedecer no es nada sencillo. Y si no, preguntémosle a Saúl. En 1 Samuel 15:11 vemos la culminación de sus desobediencias, la consecuencia de no tener en su corazón el obedecer al Señor, cuando le dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Y de ahí Saúl pierde el reino y es desechado, ¿sí? Por la desobediencia. Y no fue el único. Grandes personajes de la Biblia que no han considerado la obediencia como algo importante han tenido desenlaces nada afortunados. Recordemos a Sansón, que no solo perdió su fuerza, sino perdió su vida. También a la mujer de Lot, que por desobedecer ese mandato
quedó convertida en una estatua de sal. Quiero comentarles que hasta aquí en el estudio que estaba realizando, ese ánimo con el que empecé comenzó a decaer. La verdad es que ya no tenía muchas ganas de continuar. Pero, afortunadamente, así diría en el mundo, pero sabemos que no es así. El Señor me mostró algo maravilloso. El tema de que la obediencia tiene recompensa, que la obediencia genera bendición. Y encontré en Deuteronomio 5:33 lo siguiente: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Ah, caramba, tremendo. Y después ahí, tantito más adelante, dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos esos mandamientos, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Ahí ya esa preocupación y ese desánimo se empezó a convertir en emoción. Viendo que realmente la obediencia trae consigo diversas bendiciones, no solamente para la persona que la realiza, sino generacionales, porque también en Deuteronomio, nada más que en el 5:29 encontramos que ojalá siempre estén dispuestos a temer y a cumplir con los mandamientos del Señor, porque ellos y sus hijos siempre les vaya bien. Después de pasar por estos versos en nuestra escritura, la realidad es que me pude dar cuenta de todas las bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros y que Él tiene ya dispuestas para que las tomemos, y no podemos hacerlo porque no cumplimos con el principio de la obediencia. Hay una serie de principios donde Él ya estableció la promesa que traerán consigo, pero necesitamos cumplir con un único requisito, que es obedecer. Y recordaba muchas veces a aquella persona que se quejaba y decía: no entiendo por qué yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días para orar al Señor para que me prospere, y no puede ser. Por más que oro de las 4 a las 4:30, 5, 6, y no hay resultado bueno. La realidad es que lo que le hace falta es obedecer. Obedecer ese principio, en el sentido de que la segunda a los tesalonicenses se señala con claridad y precisión: el que no trabaja, que no coma. Y pasa que se levanta a las 4 de la mañana porque todo el día duerme y ya a las 4 no tiene sueño. No es porque sea muy ferviente. Entonces, ¿qué necesita? ¿Continuar orando de las 4 ahora a las 8? No, lo que requiere es cumplir con el principio de obediencia para que así pueda tomar la bendición de la prosperidad. ¿Sí? Lo mismo pasa con quien siempre señala que la prosperidad no le es completa, porque lo que se le olvida es cumplir con ese principio de la siembra, y siembra escasamente, y así escasamente también es lo que cosecha, como dice en 2 de Corintios 9:6. Lo mismo por aquellos que están llenos de deudas y dicen: ¿qué es lo que pasa? Yo le pido al Señor que ya se cancelen todas las tarjetas que tengo con el banco, pero no pasa. ¿Tendré que seguir orando? No, lo que tienes es que cumplir el principio que viene en Romanos 3, del 8 al 10, donde dice: no debas a nadie. Y así podemos hacer una lista innumerable de aquellos que dicen: mis oraciones no están siendo escuchadas. Yo oro, clamo al Señor y no me oye. Y le preguntamos: ¿cómo está tu relación con tu esposa? Y vemos que también incumple con ese principio de obedecer el hecho de tratar a su esposa como vaso más frágil. Y así las cosas, evidentemente, después de realizar el presente trabajo, me quedó claro, y creo que a todos nos debe quedar claro en esa misma circunstancia: para amar a Dios hay que obedecer. Obedecer tiene sus privilegios y sus recompensas. Con el Señor no hay atajos. Con el Señor no se cambian los principios. El Señor no tiene políticas sexenales ni políticas públicas que cambian de un presidente a otro. El Señor es el mismo siempre, y así seguirá. Están sus principios, hay que cumplirlos para acceder a esas bendiciones. Entonces, me quedó claro que amar a Dios es obedecer.